Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Bendiciones familia, ¿cómo estamos? Me da mucho gusto estar otra vez a través de este medio. Quiero empezar haciendo una oración. Padre, quiero agradecerte por cada uno de mis hermanos que están pendientes de este mensaje. Te pido, bendito Dios del cielo, que esta palabra llene sus corazones, traiga aliento a sus vidas, traiga ánimo, traiga fe. Gracias por cada uno de ellos. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a hablar a través de tu palabra a nuestros corazones y tu palabra nos enseñe y nos guíe en todo momento para hacer tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues estamos celebrando 35 años como iglesia. Esta es una gran bendición porque 35 años, podríamos decir, se dicen fácil, pero 35 años han sido en algunos momentos difíciles, complicados, pero Dios ha estado con nosotros durante todo este tiempo y le damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida a través de este tiempo. Quiero aprovechar para agradecerle a usted como hermano, como familia, por todo el apoyo que le ha brindado a esta iglesia. Quiero decirles que Dios le bendiga, que Dios lo prospere, Dios haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz, y que Dios traiga todas las bendiciones que Él ha preparado para cada uno de ustedes. Gracias por ser parte de este proyecto, gracias por ser parte de esta visión. Ahí vemos en las pantallas, dice la iglesia, una visión de Jesús. Y vamos a hablar un poco de la importancia de la iglesia. Cuando hablamos de iglesia no hablamos de una construcción, hablamos de personas. La Biblia, de hecho, todos los pasajes cuando menciona, cuando habla de iglesia, se refiere a las personas. Cuando habla de las construcciones o templo en algún momento, lo refiere como templo o como casa de oración. Entonces hay algunas referencias que vale la pena considerar en este tema. Pero yo quisiera centrarme en este tema de la iglesia, que es una visión de Jesús. El plan de Dios, un plan perfecto, un plan que tenía como propósito hacer de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las tribus y de todas las lenguas, una sola iglesia. Y este plan fue un plan de Dios para la humanidad, hacer que todos nos viéramos iguales, tuviéramos un mismo sentir, tuviéramos un mismo Dios. Y bueno, este plan fue un plan que nació en el corazón de Dios y Él lo plasmó a través de la historia. Y entonces llega el tiempo en que llega Jesús para realmente consumar este plan. Por eso el objetivo de Jesús al venir a esta tierra era formar una iglesia. Él no vino a formar religiones, Él no vino a traer una nueva religión. Religiones ya había cuando él llegó. Él vino a traer una palabra viva e ir
formando creyentes que se sumaran a esta visión, su visión de formar una iglesia. Y yo quiero que veamos un pasaje que está en el Evangelio de Mateo 16-18, en la versión Dios habla hoy. Cómo él comienza a tener una plática con Pedro, derivada de un encuentro personal que tiene Pedro con Jesús con relación a lo que estaba pasando a su alrededor. Y Pedro tiene una respuesta positiva a la pregunta de Jesús, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y después le pregunta a Pedro, ¿y quién soy yo para ti? En otras preguntas, parafraseando este pasaje, y Pedro le dice, tú eres el Cristo. Entonces había una identidad de un creyente hacia Dios. Al identificar a Cristo, estaba identificando al ser divino que estaba en ese momento allí. Entonces Jesús le dice en Mateo 16-18, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Entonces este pasaje de esta enseñanza del Evangelio de Mateo viene a generar y a hacer que comience un gran movimiento de fe en todo el mundo, porque tiene su comienzo, cierto, en Jerusalén, pero este movimiento se expande y va creciendo a todas las naciones y se va yendo a todas las regiones, con el propósito de que la visión de Jesús, que es la iglesia, se vaya formando. Pero la palabra que acabamos de leer, Jesús está hablando con Pedro y le dice, sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. En las Sagradas Escrituras nosotros encontramos que Dios es la roca, que Dios es la piedra, y quien está comprometiéndose en ese momento a construir la iglesia es el mismo Jesús, es el mismo Dios. Él le está diciendo a Pedro, sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Entonces, quien está comprometiéndose a la construcción de la iglesia es el mismo Jesús. Y le dice a Pedro, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Él no estaba hablando de un lugar material, Jesús no estaba hablando de eso. Yo le acabo de comentar que cuando la Biblia habla de iglesia, habla de personas, habla de creyentes, no de lugares. Entonces, esta parte de la Escritura donde Jesús le dice a Pedro que él va a construir su iglesia, esto se ha dado por todas las generaciones, desde que Jesús vino a la tierra. Él ha estado construyendo su iglesia en cada país, en cada lugar, en cada pueblo, en cada región, tal vez una aldea, tal vez un lugar que ni siquiera conocemos, donde ha llegado la palabra de Dios. Dios está construyendo su iglesia, porque esta es la visión de Él, construir una iglesia. Ahora, yo les decía que Él, como Dios, viene a identificarse con cada creyente, a cambiarlo, a darle una oportunidad de vida. Y la iglesia la componen todos los creyentes del mundo que han creído en Jesucristo, que creen que Él es su Señor, su Dios y su Salvador. Yo recuerdo un pasaje que está en Juan 20-28. ¿Se acuerda de aquel discípulo que no estuvo cuando Él resucitó y que dijo, si yo no viere sus manos con los agujeros de los clavos, si no viere las señales en su costado, entonces no creeré? Entonces este personaje, llega un momento en que Jesús se hace presente en la vida de este hombre, y este hombre tiene una reacción en Juan 20-28. Entonces Tomás, hablando de este personaje Tomás, entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. La iglesia la componen creyentes que han confesado a Jesús como su Señor, como su Dios, como su Salvador. Y esto es algo que en cada creyente nosotros lo vamos experimentando.
experimentando, cada creyente que nosotros conocemos. De hecho, así comienza la vida cristiana, con una confesión de fe, como está escrito en el capítulo 10 del libro de Romanos, que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces viene una confesión, ahí comienza como un nuevo caminar. La iglesia va llegando, se va añadiendo, la iglesia va creciendo, pero para que usted salga un poco de dudas con relación a cuando Dios habla de iglesia o habla de una construcción, Hechos 17:24, hablando precisamente pues de las construcciones, para que usted pueda tener la oportunidad de diferenciar cuando Dios habla de iglesia o habla de una construcción. Dice este pasaje: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, hay una clara evidencia que Dios está hablando, por un lado de iglesia, de personas, y por un lado de templos. Y en este caso, los templos que la gente hace para manifestar su fe, pero Dios no habita en esos templos. Nosotros como iglesia somos el templo del Espíritu Santo. Si usted tiene dudas, está en 1 Corintios 3:16, esta confirmación de que nosotros somos el templo de Dios, del Espíritu Santo. Y dice 1 Corintios 3:16 y 17: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, nosotros somos ¿qué? Templo de Dios. Y si alguno destruyera el templo de Dios, Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, hablando espiritualmente de un lugar llamado templo, somos nosotros, es nuestro ser. Cuando nosotros le hemos entregado nuestra vida a Dios y somos parte de su iglesia, entonces Él viene a habitar con nosotros. Entonces nosotros vamos a cualquier lugar de nuestro entorno, es decir, nuestro trabajo, vamos a nuestra casa, vamos a realizar nuestras actividades, y Dios va con nosotros, porque Él está dentro de nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Como iglesia, la visión de Jesús, formar una iglesia, Él pensó en una iglesia poderosa, una iglesia invencible, digamos, una iglesia que poseyera el poder que Él tiene. Se lo dio a la iglesia, le dio la oportunidad a la iglesia de hacer las cosas que Él hacía, y no solamente a ese grado. Jesús le dijo a sus discípulos que aún ellos podían hacer cosas mayores a las que Él había hecho. Pero vea la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia cuando hablamos de todo esto. En cuanto a las cosas que Dios nos ha dado, mire, si usted se va a 2 Corintios 10, versículos del 4 al 5, se va a dar cuenta que Dios nos ha dotado de armas, como si fuéramos una milicia, como si fuéramos un ejército. Entonces, este pasaje especifica perfectamente qué tipo de armas nos ha dado Dios, porque como iglesia somos una iglesia que está peleando cada día hay luchas, pero yo quiero que usted, a través de este pasaje, usted vaya viendo contra quién estamos luchando. Realmente nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es decir, no es contra personas, es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Ese es contra quien está luchando la iglesia. Y este pasaje de 2 Corintios 10 del 4 al 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, recuerde, como iglesia, Dios nos ha proveído de armas, pero no carnales. No puso esas armas en nuestros puños o en nuestras manos para golpear, ni en nuestros pies para patear, ni en nuestra lengua para maldecir o
o tal vez herir a alguna persona. Tampoco puso nuestras armas en nuestros ojos ni en nuestra mente. Las puso en nuestro espíritu, en nuestro corazón, para que nosotros podamos tener armas poderosas y destrucción de fortalezas. Dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, como iglesia, estamos dotados de armas espirituales, porque nuestra lucha es espiritual. Nosotros no luchamos contra la gente, bendecimos a la gente, pero la gente tiene luchas espirituales. Entonces, para que todo creyente pueda ayudar a alguna persona que está pasando por algún momento difícil porque el enemigo lo ha atacado, nosotros atacamos al enemigo con esas armas espirituales que Dios nos ha dado. Zacarías 4:6 nos recuerda un poco más de lo que Dios le dijo a un hombre llamado Zorobabel respecto de cómo hacía Dios las cosas. Entonces dice que no es con un ejército ni es con fuerza, sino con mi espíritu. Así es como pelea Dios, así es como peleamos nosotros, familia. Nosotros no estamos peleando contra nadie, no peleamos contra gobiernos, no peleamos contra nuestras autoridades, antes los bendecimos, no peleamos contra las personas, también las bendecimos. Peleamos una guerra espiritual contra huestes espirituales de maldad. Entonces, como iglesia, la visión de Jesús es formar una iglesia, pero no la deja como a la deriva. No la deja a ver qué pasa con ella. No nos dijo Jesús, bueno, los voy a dejar aquí, crean en mí y yo me voy y a ver cómo les va. No, Él dotó a cada creyente no solamente de poder espiritual, dotó a cada creyente aún de dones espirituales. Pero yo quiero que vea, por ejemplo, en el capítulo de Mateo, en el capítulo 10, versículo 1, cómo el Señor, hablando con sus discípulos, les habló de la autoridad de la cual la iglesia posee. Porque usted como persona, como creyente, tiene autoridad. Yo me he encontrado con algunas personas que creen que la autoridad la tienen los pastores o que la tienen los líderes. Y yo quiero decirles con todo mi corazón que la autoridad la tienen cada uno de ustedes, así como la tenemos nosotros. La misma autoridad. Ustedes tienen el mismo poder que Dios ha puesto en nuestras vidas, ustedes también lo tienen, pero tienen que creer que Dios se los ha dado. Dice este pasaje de Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. ¿Qué les dio? Autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Familia, muchas personas están padeciendo por vicios, por, podríamos decir, conductas. Y hay demonios que están dentro de esas personas, empujando a esas personas a hacer todo lo que no quieren. Y cuando nosotros con esta autoridad oramos por una persona, nosotros podemos ayudarle a ser libre a esa persona con la autoridad que Dios nos ha dado. Porque dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Entonces, muchas conductas negativas que una persona puede tener porque está sufriendo ella, porque esa persona es sufrir a alguien más, a su familia o a gente que lo rodea. Entonces, esa persona necesita ayuda. Entonces, la visión de Jesús fue proveer a la iglesia autoridad, no solamente para echar fuera demonios, dice aquí, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dimensione usted lo que Dios ha puesto en sus manos. De verdad, véalo. Vea usted la importancia que usted tiene para con Dios. ¿Cómo Dios puede dotarle a usted de esta autoridad sobre el enemigo, sobre las enfermedades, sobre las dolencias? Yo he vivido experiencias, familia,
no solamente orando por otras personas, orando por mi familia y orando por mí mismo, sobre aspectos de enfermedades o dolencias, y cómo Dios ha quitado todo eso de mi vida. Esto es algo que también puede pasar con usted, algo que usted puede experimentar. Si cree que Dios le dio esta autoridad a usted, usted la puede poner en práctica, porque la visión de Jesús con su iglesia, al formar una iglesia, fue darle la autoridad para que esta iglesia pueda sostenerse y ayudar a otros. Marcos 3, el Evangelio de Marcos 3, versículos del 14 al 15, un pasaje muy similar al de Mateo 10:1. Dice este pasaje de Marcos, estos dos versículos: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, esta autoridad que Dios nos ha dado, ¿por qué no solamente se las dio a los 12? Los 12 fueron los primeros que la recibieron. Y después la recibieron todos los creyentes que siguieron, todos, y por generaciones, todos los creyentes que han sido parte de esta iglesia o que son parte de esta iglesia ahora, han tenido esta autoridad. Así es de que usted debería de darle gracias a Dios en estos momentos, decir: Señor, yo creí que yo no tenía ninguna autoridad y que tenía que recurrir a alguien para que me ayudara para salir de este problema. O sea, sin duda, la intercesión es importante. No olvidemos que orar unos por otros nos ayuda, pero no olvidemos también que la autoridad que usted tiene es una autoridad que la puede poner en práctica y la puede aplicar con su persona. Ahora, la iglesia no solamente tiene esta autoridad, tiene la protección de Dios. Esa protección de Dios es de cuidarla, que no le pase nada a la iglesia. Dice Lucas 10 y 19, si usted me permite leer un pasaje más. Bueno, hay muchos pasajes que quiero leerlos, pero yo quiero que usted vaya corroborando lo que estamos hablando, porque sabe que hay muchas personas que dicen tantas cosas, pero no nos dan el fundamento de la palabra. Quizás ya cuando tenemos experiencia en la palabra y ya conocemos la palabra de Dios, cuando escuchamos a alguien, ya sabemos si eso está en la palabra o no está, pero siempre es bueno que las personas nos puedan dar el fundamento de la enseñanza que están dando. Dice este pasaje de Lucas 10, 19, dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada que dice os dañará. Entonces, Dios nos está dando esta autoridad. Cuando menciona serpientes y escorpiones es como un símbolo de los demonios, del diablo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Quiere decir, todos esos espíritus inmundos que están causando mal, que están causando que las personas vivan en depresión, que inclusive piensen en el suicidio. Dios nos dio autoridad sobre todos esos demonios y sobre toda fuerza del enemigo, y dice que nada nos dañará. Yo he conocido personas que tienen miedo de orar por otra persona que está teniendo ciertas manifestaciones, porque el enemigo también se manifiesta tratando de defender su terreno. Entonces hay personas que dicen: no, yo no puedo orar por esa persona, porque ¿qué pasa si yo oro por esa persona y el demonio se me mete a mí? Pero eso nunca va a ocurrir si usted tiene una verdadera fe. Si usted tiene una verdadera fe, dice que nada os dañará. Cuando una persona trata de orar por otra, dudando, desde luego que va a ser presa del enemigo, porque está dudando. No tiene la autoridad firme en su vida para echar fuera esos demonios. Entonces, note la visión de Jesús. La visión de Jesús es formar una iglesia poderosa, donde el enemigo no pueda absolutamente contra la iglesia,
donde la iglesia someta al enemigo en todas las circunstancias, en todas las situaciones que se den. Y yo les decía que este pasaje, el primero que leímos, ¿se acuerda? De la versión Dios habla hoy, que está en el libro de Mateo 16, 18, ¿recuerda? Este primer pasaje, cuando dice Jesús, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Leímos un pasaje anterior de que nada la dañará y este pasaje dice, nada la vencerá. Entonces la visión de Jesús, al pensar en su iglesia, al hacerla poderosa, al hacerla una iglesia invencible, es porque Dios pensó una iglesia para todas las generaciones. Si Jesús no hubiera pensado en esta iglesia invencible, tal vez en los primeros años ahí hubiera terminado la visión de Jesús. Muy rápido se hubieran desanimado, muy rápido las circunstancias del tiempo, de su momento, hubiesen hecho claudicar a los creyentes, pero no. Esto no fue así. Jesús formó una iglesia, su visión, una iglesia que ni el tiempo, nada hiciera que cambiara, que fuera una iglesia más bien creciente, una iglesia que fuera haciéndose más fuerte. Y esto es lo que la visión de Jesús nos ha mostrado. Pero esa iglesia, no solamente la visión de Jesús va a dotarla de autoridad, de poder, de hacerla una iglesia invencible y que nada le dañe, sino Él quiere que esta iglesia, como dice un pasaje, la quiere sin mancha y la quiere sin arruga. Esto quiere decir, una iglesia sin mancha habla de una iglesia santa, y una iglesia sin arruga quiere decir que una iglesia trabajando, no una iglesia que está sin hacer nada. Entonces, este es el tipo de iglesia que Dios ha querido que sea su iglesia, una iglesia que se guarde en santidad y que siga haciendo justamente lo que Él hizo. ¿Cómo comienza Jesús su ministerio? Predicando. Entonces la iglesia tiene un gran trabajo, tiene una gran misión. Jesús tuvo la visión y comisiona a la iglesia en una misión. La misión de la iglesia es trabajar en la visión de Jesús. Jesús comenzó esta visión predicando a Jesús, predicando su nombre. Entonces nosotros como iglesia ahora tenemos la misión de predicar a Jesús por donde quiera que vayamos, en tiempo, como dice la Escritura, fuera de tiempo, predicar en todo momento, en todo tiempo. Ahora somos un pueblo escogido, ahora somos un real sacerdocio. Eso es lo que es su iglesia. Somos algo especial que Dios formó. Dice 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren, note bien este pasaje. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un propósito, iglesia. Esta es nuestra misión. La visión de Jesús fue formar la iglesia. La misión nuestra es predicar, es anunciar las virtudes, es anunciar el evangelio, es anunciar que Cristo puede sanar, es anunciar que Cristo puede liberar, es anunciar que Cristo puede cambiar a las personas, porque nosotros estábamos en las tinieblas, pero Él hizo que nosotros pasáramos a su luz, que pasáramos como del reino de las tinieblas al reino de luz. Y esto lo vino a hacer la palabra porque alguien la predicó y la recibimos. La iglesia, cumpliendo la misión de predicar, nos predicó. Entonces nuestra misión, iglesia, es predicar para que la visión de Jesús se concrete. Qué hermoso es esto. Si nosotros creemos que Dios
tuvo esta visión y nos comisiona esta misión, entonces cumplámosla. Dice el capítulo 10 de Mateo, en el versículo 7, que esta visión de esta misión que nos encomendó Jesús, dice Mateo 17, dice, y yendo, predicad, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Donde vayamos, predicad, que el reino de los cielos se ha acercado. Que desde que Jesús vino a la tierra a formar la iglesia, y la iglesia está dando las buenas nuevas, está cumpliendo la misión, donde quiera que vayamos, prediquemos que el reino de los cielos se ha acercado. Y mire que Marcos 16:15 añade algo importante en la predicación, en lo que la iglesia tiene que hacer, en la misión que tiene que cumplir. Dice Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a toda persona. Id por todo el mundo. O sea, no hay límites, no hay un lugar específico, es todo lugar, todo lo que nos rodee, todo donde haya personas. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Entonces, ¿nota usted la misión que tiene ahora la iglesia? La visión de Jesús, formar a la iglesia. La misión de la iglesia es predicar. Si nosotros cumplimos esta misión, la visión de Jesús será toda una realidad. Porque por generaciones la iglesia existirá. Por generaciones. Y dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, es decir, a toda persona. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, Dios le está dando la oportunidad a todas las personas de que crean. Dios no vino a condenar el mundo, vino a salvar el mundo. ¿Y sabe qué? Que esa comisión la tenemos usted y yo. No fueron los ángeles a los que Dios comisionó. Esa comisión la tenemos usted y yo. Por eso cumplamos esta misión como iglesia. Yo le decía hace un momento, Dios nos permite que en esta iglesia cumplamos 35 años. Hay muchas iglesias que están cumpliendo esta misión, que tienen diferentes tiempos de que se fundaron, porque llegó el momento en que Dios así lo determinó. Usó a todas esas personas que en ese tiempo creyeron para comisionarles, para darles esta misión. Ahora es nuestro tiempo de continuar este trabajo que Jesús nos ha encomendado. Esta visión de Jesús y esta misión de la iglesia se complementa con valores. No podríamos predicar, no podríamos dar un mensaje si no usamos la verdad. ¿Recuerda usted ese pasaje que Jesús dijo, yo soy la verdad? En otras palabras, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Eso lo dice Juan 14:6. Entonces, los valores de la iglesia, uno de ellos es la verdad. La iglesia siempre habla la verdad. Por eso nosotros queremos que toda la gente tenga una Biblia en su mano, para que reciban la verdad, para que se den cuenta de que la persona que está dando un mensaje le está hablando con la verdad. Uno de los valores de esta iglesia es esto, la verdad, como de la iglesia en general en todo el mundo, es la verdad, predicar la verdad, decir lo que no está bien y decir lo que está bien, es decir la verdad. Otro de los valores que tiene la iglesia para cumplir esta misión es el amor. Es el amor. Jesús dijo en Juan 13:35, Él dijo que en esto nos van a conocer las personas, que esto sería
como que el sello de realmente si somos lo que decimos ser. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. El amor, un valor más que hace que la iglesia se sostenga y camine. Por eso el amor cubrirá multitud de pecados, multitud de faltas. Una de las cartas de Juan dice que Dios es amor. Y el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, uno de los grandes valores que caminan con la iglesia es el amor. El amor al necesitado, el amor al que sufre, el amor al que padece, el amor a todo aquel que necesita a Dios. La iglesia tiene este valor, uno de los grandes valores. Y no solamente estos dos valores, la verdad y el amor, son los únicos que tiene la iglesia. Tiene infinidad de valores que la hacen una iglesia seria, una iglesia transparente, que la hacen una iglesia con lealtad, con honradez, que la hacen una iglesia segura y firme. Familia, yo sé que 35 años han pasado en el tiempo, pero ¿saben qué? Dios está levantando nuevas generaciones, está levantando jóvenes, está trayendo a niños. Dios va agregando a la iglesia a todos los que han de ser salvos. Y la iglesia está acrecentando y se está fortaleciendo por el Espíritu Santo. La iglesia va a continuar por generaciones, por todas las generaciones. La iglesia es la novia de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la razón de la muerte de Cristo. Familia, yo quiero animarte, de verdad, a que es cierto que le estamos dando gracias a Dios por un año más como iglesia. Pero valdría la pena darle un año más de trabajo, un año más de lograr nuestra misión, de hacer el trabajo que Él nos dijo que hiciéramos. No paremos, iglesia. La obra de Dios no para. Dios sigue trabajando. Él dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Sigamos trabajando, unidos como siempre. Otra de las grandes virtudes de la iglesia, la unidad. Unidos como siempre, orando unos por otros, buscando el favor de Dios para todos, haciendo que lo imposible se vuelva posible para todas las personas, orando por los necesitados, clamando por los que sufren, haciendo vallado por aquellos que no tienen fuerzas, por aquellos que necesitan nuestra ayuda, nuestra fe. Lo que nosotros hemos aprendido a través de los años como iglesia, démoslo de gracia, como lo recibimos de gracia. Hagamos que los demás también sean tan fuertes como nosotros hemos crecido y que también puedan ayudar a otros en el tiempo y en los momentos en que Dios les permita. Iglesia, yo te animo a que cumplas tu misión, para que la visión de Jesús de formar una iglesia sea una realidad. Dios te bendiga, iglesia, y déjame darle gracias a Dios por tu vida. Gracias, Dios, por esta palabra. Bendigo a mis hermanos que han recibido esta palabra. Te pido que como iglesia nos mantengas unidos como siempre y sea tu bendición para cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, iglesia.